evidentemente está derramando aceite y anticongelante por todos lados. Hoy me encuentro de nuevo con el ingeniero Isaac de Rectificadora González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos listos para entregar este motorcito y hablar de otros motores, de otros detallitos. Muchísimas gracias. He venido a recoger el motor de la Ford EcoSport que estamos trabajando en el taller. Ya estamos en la recta final para entregar esta máquina, hermosa máquina. Ahora sí, la última vez la vieron empanizada de aceite, grasa, mugre, tierra y demás. Pero hoy sí, el motor está perfecto. Si vives en una cueva y no sabes de qué tocar, reparamos autos durante toda la semana. Si se va el tornillo, nos llega la chispada, pero al final triunfamos como el tesoro de guitarra. En Llantas Garra vendemos rines, servicios y llantas. Probamos autos, trocas y motos, también lasaña. ¿Cómo lo ven? Muy bien, ¿no? Pues ya está listo para volver a enjuagar y ya empezar a armar y ya para echar a andar este motorcito. Este motorcito se le pusieron sus anillos Mahle, que es de lo mejorcito que hay en el mercado. Se pusieron sus juntas TF, pistones Moresa, metales de biela Moresa. Se rectificó tu cigüeñal. Se lavó todo el motor, se rectificaron cilindros, se cepilló porque como sufrió un calentamiento se pandió, entonces se cepilló la planicidad de la cabeza y todavía estaba en tolerancia para reutilizar junta de lámina. Entonces se va a utilizar la misma junta de lámina que trae el juego porque está dentro del rango para no tener problemas de sobrecalentamiento o que la distribución pueda variar el tiempo y tienda a cascabelear. Muchas gracias. Y ahorita lo vamos a ver así. Ahorita ya me lo van a entregar, pero allá en el taller lo vamos a sacar de su funda, de su emplaye, para terminarlo de armar, para darle torques finales, pero también para pintar el monobloc, porque el motor lo vamos a entregar nuevo. No lo hacemos en este momento porque es importante proteger el motor ya trabajado de que no le entre pelusa, polvo o cualquier otro agente que pudiera dañar las superficies. Los motores son de hierro, son de fierro, son de aluminio, son de metales, pero necesitan un cuidado muy exhaustivo, como si fuera terciopelo, todas estas superficies mecánicas que sufren algún deslizamiento, rodamiento o fatiga mecánica, ¿verdad? Sí, así es, Humberto. Más que nada, siempre en esto se requiere demasiada limpieza, tanto para ajustar las piezas, o sea, el motor se mete primero al ácido, se maquila, se vuelve a enjuagar y se vuelve a checar tolerancias, precisamente para que no se vaya a maltratar la superficie del rectificado, ¿no? Y no vayamos a tener un problema de que nos raye algún metal o cualquier cosa y nos pueda ocasionar un desgaste. Entonces, para reparar y armar un motor, sí se requiere demasiada limpieza y por eso se entrega así. Y hasta que lo vayan a ensamblar, pues se quita el playe, se lava y se arma completo. Todo esto se debe de hacer en una mesa de trabajo que también pueda garantizarnos la máxima limpieza. Ahorita ya se está terminando de dar el último armado a la cholla, a la cabeza de cilindros de esta Ford EcoSport. Sé que todo va a quedar muy bien, por eso vengo aquí, porque tengo confianza en el trabajo de esta rectificadora. Grandes amigos que conozco ya desde hace mucho tiempo y a raíz de estarle batallando en varias rectificadoras. Conozco muchas otras, pero sin duda alguna el trabajo de aquí es el que a mí me gusta y el que a mí me permite dar la garantía que yo necesito para con mis clientes. Esta es la superficie rectificada de la cabeza de cilindros de esta Ford EcoSport. Como pueden notar, no está rayoneada ni está reparada en modo salvaje como lo hacen en otras rectificadoras. Es tan puro el trabajo aquí que queda como una cabeza de cilindros nueva. Así es como yo la percibo y por eso me gusta venir aquí. Ingeniero, yo noto la dedicación que pone en su trabajo. ¿Me puede decir de dónde toma esta inspiración para ser tan meticuloso? Bueno, pues la verdad es algo que me apasiona. Cada motor que sale y cuando viene mi cliente y me dice ya arrancó y arrancó a la perfección, se trabajó bien. Entonces eso es lo que me motiva a seguir tratando de hacerlo de la mejor manera siempre, ¿no? Algo que pienso yo, trato los motores como si fueran para mi carro. Entonces pues lo voy a hacer
siempre de la mejor. Y con los cuidados que necesitan los motores, en cierto modo hay que tratarlos como si fueran pacientes en un quirófano, ¿verdad? Sí, literalmente sí, te digo, aquí son muchos factores. Requerimos de meter refacciones dentro de lo que hay en el mercado de la mejor calidad. Requerimos hacer el maquilado de la mejor manera, checar, por ejemplo en este caso, aún cuando se rectificó y se midió y todo, se checa con Plastigate, se checa la tolerancia de los cilindros, del pistón, todo para precisamente no haya ningún fallo, ¿no? Y en este caso ya cuando te toca al mecánico, en este caso a ti, hacer tu parte de armar, pues ahí también, ¿no? Requieres limpieza, requieres estar con calma y enfocarte en el motor para que todo salga perfectamente. Entonces son varios factores que se requieren y tenemos que trabajar como equipo para que un motor quede a la perfección. También añadiría yo que requiero paz mental, requiero concentración, Sí, no, definitivamente. requiero dedicación, paciencia. Sí. Esto se lo digo porque a veces sí es un poquito complicado de, oiga maestro, ¿y por qué hace eso? Oiga maestro, ¿y luego por qué hace eso? No, sí, de verdad. No, luego estás enfocado en armando y te hablan, te volteas, te distraes y ¿en qué me quedé? ¿En qué iba? Andabas apretando el tornillo y chinga se aflojó. Sí, entonces sí, esto requiere enfocarte en lo que estás haciendo, ¿no? Precisamente porque un pequeño detalle nos puede ocasionar un gran problema. Entonces sí, mucha atención en armado, en rectificado, todo eso. Ya ven, para que no se vayan a sentir mal algún día si uno les dice, hágase para allá. Igual muchas veces con mis clientes que conozco les digo, bueno maestro, pues deme chance, no le quito su valioso tiempo para poder terminar su motor y me den chance de enfocarme, ¿no? Porque están, ¿y qué llevas? ¿Y qué haces? ¿Y qué has puesto? Pues luego por estar atendiendo eso, no en plan grosero, se distrae uno, ¿no? Entonces yo sí les digo, maestro, no le quito su valioso tiempo, deme permiso para acabar su motor y enfocarme en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, respetuosamente, no se lo tomen Claro. a pecho, pero sí se necesita mucha tranquilidad, autocontrol y muchas cosas más para armar los motores. Inge, le quiero comentar algo para nuestros suscriptores del canal. Muchas veces dicen que los motores modernos son más buenos, más finos, más mejor en todo, en todo. Yo les he llegado a comentar que a mí me gustan más los motores antiguos. Entre sus cualidades, digo, tal vez sí entreguen más potencia los nuevos, tal vez sí sean más rendidores en consumo de combustible, incluso en emisiones contaminantes. Pero mantener un motor nuevo verdaderamente es costoso y a mí me parecen mucho más sensibles. ¿Qué opinión tiene usted en referente a esto? Pues mira, el mantenimiento es mucho más caro. Simplemente cuánto te vale un aceite sintético a un aceite multigrado, ¿no? Porque utilizan carros más antiguos. Por ejemplo, también bueno, en estos motores, fíjate que en la actualidad ya en primera son motores de aluminio, ¿no? Y por ejemplo en los monoblocks, en el caso como sufrió un calentamiento, pero fue el calentamiento tan fuerte que el pistón se flameó y se partió de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el aluminio tiende a ser más moldeable a la hora de un calentamiento. Y por ejemplo un monobloc de fierro no tiende a pandearse tanto como un motor de aluminio. Entonces, en cuestión de maquilado, los motores sí, efectivamente son más finos y nos dan menos tolerancias para rebajar o para reparar. Por ejemplo, hay motores que entre cabeza y cilindro te dan 20 milésimas a lo mucho para poderla cepillar y ponerle su junta original. Y yo digo, ahora ya hay lainas, hay juntas sobre medida, pero antes no. Y pues tenías que reemplazar la pieza, la cabeza o el monobloc, porque con un buen calentamiento, pues 20 milésimas se las rebajas a una cabeza o a 15 milésimas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es más... el motor es más fino para reparar. Y sí, pues simplemente como una banda, ¿cuánto te dura? Una distribución, sí, a lo mejor te dura más, pero tiende a ser mucho más cara que una banda, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo, alguna vez le trabajé a unos amigos de aquí del batallón y ellos dicen que los mejores motores para ellos siempre fueron los Spirit. ¿Por qué? Porque eran motores que aunque estuvieran fallando, trabajaban y los llevaban, los traían y pues trabajaban 24 horas. Pero era un monobloc de fierro, era una banda, entonces
te da un kilometraje tremendo. Eso es lo que pasa con los motores antiguos. Los nuevos son más revolucionados, corren más, son más eficientes, pero el mantenimiento es más caro y en las reparaciones también. Es mucho más caro la reparación de este tipo de motores que un motor antiguo. Y un motor antiguo lo puedes reencamisar, estar reparando y sin ningún problema. Además de ello, que no son tan propensos a estar fallando porque vienen ahora plagados de sensores. Muchos de ellos sí son benéficos, pero también hay otros que son francamente absurdos, digo yo. Ya luego les diré cuáles. Ajá. Y por qué creo que son absurdos. Pero también me parece que ahora los motores actuales, desde mi percepción, tienden mucho a la obsolescencia programada, en el sentido, por ejemplo, de Chevrolet con los enfriadores de aceite. Sí. ¿Cómo fallan esas cosas verdaderamente? Sí, tienden a reventarse. Y luego lo curioso es que dicen ahora, por ejemplo, de los carros que están entrando, ¿no? De que, ay, los chinos, no, mejor un norteamericano. Híjoles, hay muchos que yo digo, no, mejor me compro el chino. Sí, no, fíjate que en la actualidad sí ya lo que por tanto buscar una eficiencia o un consumo mejor de gasolina, sí hay cosas que luego hacen que dices, ¿cómo es posible que pongan o hagan esto? Porque inclusive los carros de antes eran mucho más práctico, ¿no? O sea, pues antes traías tu carro y pues traías tu bobina, traías tus platinos, traías algo y ya lo reemplazabas, lo arreglabas y seguías tu camino. Y en la actualidad, ¿no? En la actualidad se te apaga y nada más yo he visto luego en la carretera lo abren y se le quedan viendo así de ¿y cómo arranca? o cómo se corrige, ¿no? Además de que si quitas la tapa del motor pierdes la garantía. Sí. No, y por ejemplo, los motores Chrysler a mí me gustan mucho, el EMI, el Pentastar me gustan mucho, pero eso no quiere decir que no den lata, y particularmente los plenos de admisión de esos motores. Desde mi punto de vista, digo, aquí cada quien opina libremente desde su punto de vista, este es acorde a mi experiencia. Ajá. Pero los plenos de admisión de esos autos, qué porquería. Y entre todos los de plástico en lo general, pero particularmente esos, calentón que tiene la máquina, sí. Plenos quemados. Esos tienden a dar mucha lata con los árboles de levas y los buzos, se casca mucho el árbol y es carísimo. Tienden a dar mucha lata de ese tipo de motor, en cuestión del árbol de levas tiende a cascarse de las levas. Qué costosas las refacciones. Y no, ni pensar en querer comprar las nuevas, sí, No, es va uno a la agencia por una cabeza así desnudita, sin nada. Sí. 20,000, 25,000 pesos. Una cabeza de cilindros. Sí, hablando comprándolo en la agencia, sí es muy caro comprándolo en la agencia. Y quieres el pleno de admisión que ya se te derritió en el calentón, 15,000 pesos, 18,000 pesos, 20,000 pesos. O sea, son precios que yo considero verdaderamente surrealistas. No sé cuál sea la intención. No, pero pues simplemente con un carro de los de antes, ¿cuándo batallabas por eso? O sea, ¿cuándo reemplazabas un pleno de aluminio o un pleno de fierro? Exacto. O sea, era de 101, o sea, era muy difícil de reemplazarlos. Y luego, si había alguna fuga, pues ¿qué hacían? Ponían doble junta y lo sellaban y sin ningún problema. Pero eran motores que te daban el motor de antes era un motor que te daba mucho kilometraje. O sea, yo tengo amigos taxistas que han tenido bochos, han tenido Surus, y por ejemplo, toda la última generación de Suru, tengo un cliente que le ha metido, lleva como 600,000 kilómetros y no ha tocado nada. Pero pues igual a lo que hablamos la otra vez, requiere mucho el mantenimiento, pero que aún todavía siguen siendo motores de mucho recorrido, de mucho kilómetro. Y no es que yo esté en contra de la modernidad, claro que no. El problema es, yo lo veo así, la modernidad a qué costo. O sea, sí quiero un motor moderno, turbo, de aluminio, todo. Sí, ahora también he hecho mucho eso. Ahora hacen motores muy chiquitos, de 3 cilindros, de 1.1, 1.2, 1.4 y con turbo. Entonces, con el turbo, pues tiende a haber un desgaste más acelerado de las piezas, ¿no? A fin de cuentas, le estás inyectando aire al cilindro y le estás aumentando el caballaje y todas dijeras, bueno, lo manejan tranquilo, ¿no? Pero, pues eso, ¿cómo dicen? La aceleran de semáforo a semáforo y sobreexigen el motor. Entonces, pues sí, hay una predesgaste en piezas. ¿Por qué? Porque son motores muy pequeños y demasiado revolucionarios. Creo yo
que ya no son los tiempos de antes donde, por ejemplo, nuestros abuelitos o nuestros papás compraban un Duster, compraban un Chevelle, compraban un Maverick y si los cuidaban podían envejecer juntos, o sea, ahí... Seguía el carro, sí. No, y son motores que siguen todavía, o sea, nada más que, pues sí, a fin de cuentas es la evolución, ¿no? Lo que se busca en un motor ahora es economía en gasolina, ¿no? Que dé más, o sea, ¿qué es lo que busca la mayoría de la gente? ¿Cuántos kilómetros me da por litro? Y ya se enfocan más en eso, ¿no? Y luego muchas veces, si no le dan el mantenimiento adecuado, pues es donde vienen los sobrecalentamientos, por ejemplo en este caso como este, ¿no? El motor sufre un sobrecalentamiento, reemplazar el ejercicio fácil, porque se quedaron en carretera, reemplazaron la pura junta y ¿cuál? Pues ¿cómo vas a dejar así eso? Aquí me voy a buscar un poco de hateo, porque vamos a hablar de Mercedes-Benz, BMW, Jaguar y todas las marcas de abolengo, todas las marcas de lujo. No, esos carros particularmente yo no los veo tan corrientes en el sentido de que se descompongan, pero cuando se descomponen, dinerales, raudales de dinero en repararlos, y si es un auto que ya está sentido por X, Y motivo, hay una frase bien bonita que dice, no hay dinero que alcance para mantener un auto alemán, así como para que quieras volverlo a parar al 100, no hay dinero que te alcance, ¿verdad? ¿Qué opina usted? No, y aparte, por ejemplo, hablando del ramo en cuestión de rectificado, no hay mucha equivalencia, todo lo tienes que comprar en agencia. Entonces, aquí en México ahorita, luego muchas veces para conseguir metales, anillos en equivalencia y la reparación pueda salir un poco más económica, luego es escaso. Ese es el problema y tienes que comprar en agencia. Y todavía, si los motores son, ahí sí te tienes que basar a tolerancias, pero exactas, porque si no lo haces así, no quedan los motores, tienden a dar lata, ¿no? Entonces luego muchas veces hay quienes meten junta demasiado o las mandan a hacer y ya no quedan, se flamean las juntas y como eso sí tienes que aplicar los torques específicos como en todos los motores, pues luego igual no aguanta el tornillo, se barre la cuerda y luego meten el mismo tornillo porque no los encuentran en la calle más que en la agencia y se disparan los precios. Es lo que tiende, o lo que yo he visto a mi punto de vista en cuestión de maquilaje. Y disparar los precios, no crean que estamos hablando de que vas a gastar 10,000 pesos, Sí. O sea, a veces gastas hasta más de lo que vale el propio auto, así... dices, ya me sale más barato ir a acomodarlo ahí en las vías del tren y que se lo lleven, y ya le dices al del seguro, no, pues quién sabe qué pasó. ¿Qué le pasó? Ya no es broma, no les estoy dando ninguna idea, es una broma, ¿no? Pero... Sí, no, sí es caro. Fíjate que hace poquito un cliente estaba buscando unas juntas de cabeza para una Mercedes y no las buscamos en equivalencia y no voy solamente en agencia y cada junta le salió alrededor de 3,000 pesos. Cada junta. Cada junta. Eso era un 8 cilindros. Entonces sí tiende a ser porque no había equivalencias, buscamos en todas las marcas y todo y solamente en agencia tuvo que ser. Entonces sí, la desventaja de esos carros que sí son muy bonitos, son muy correlones y todo, es que sí el presupuesto económico, la cartera tiene que ser un poquito gorda para darles el mantenimiento adecuado y sostener el costo de ese mantenimiento. Para que se den una idea de qué tan caro, salen más costosos que una esposa de alto valor. De esas que se merecen todo porque te aportan su belleza, dice. Sí. Amigos, en pantalla les dejo los datos de Rectificadora González, del ingeniero Isaac. Aquí estamos a sus órdenes y los esperamos. Recuerden que es el trabajo de rectificado en el que yo confío. Si me traen a mí a reparar el motor, yo voy a venir aquí por el rectificado, por el maquinado. Y pues ya saben, rodemos juntos, buenos kilómetros, buen mantenimiento al motor para que no se les estropee y tengan que llegar con nosotros. Y si se les estropeó, pues llámenos y nosotros les damos la solución al mejor precio posible, pero tampoco esperen que cobremos como el compadre el Tuercas, ¿no? Ándale, sí, no, sí. Yo soy Humberto.
Yo soy Isaac. Esto es Llantas Garra en colaboración con Rectificadora González. Estamos a sus órdenes. Y nos vemos en los motores. Hey man, how the hell you doing? I've been just